para los próximos meses, bueno, la situación es aún más complicada. Y si además pensás que el gobierno nacional está ya planificando en lo que es el presupuesto para el año que viene el traslado de parte del ajuste a las provincias, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de la tarifa social de Sur y Edenor, o que también los subsidios del transporte público pasen a depender de las provincias, bueno, la gobernadora sí debería estar enojado con el presidente de la Nación por este tipo de cuestiones. Después de ahí a que no forme parte de una estrategia electoral para que Cambiemos tenga como plan a Mauricio Macri, si las encuestas no le dan una reversión de Cambiemos con María Eugenia Vidal con una cara más social, entre comillas, es otro. Bueno, me parece que está bueno preguntárselo a la persona que está del otro lado de la línea, porque supo ser el gobernador, porque actualmente es intendente de la ciudad de Resistencia en Chacos, el señor Jorge Milton Capitanich. Jorge, muy buenos días. Juana Morín, Sebastián Cazón, te saludamos y te damos la bienvenida al Destape Radio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo les va? La verdad es que ahí me prendo rápidamente la conversación, porque la destrucción del federalismo por parte del gobierno respecto a 3 medidas que son esenciales. Primero, la anulación, la extinción, lisa y llana, del Fondo Federal Solidario. Claro. Ajá. Esto era obviamente una coparticipación del derecho de exportación de soja. En virtud de ello, por ejemplo, nosotros teníamos una proyección inicial de 27.000 millones de pesos para el año 2019, y luego reformulamos la misma con casi 49.000 millones de pesos en virtud de la aplicación adicional de los derechos de exportación, que da más o menos a este tipo de cambio 28% del total de los derechos de exportación. Entonces, la primera cuestión que nosotros fustigamos claramente es, primero, en mi caso, nosotros en el municipio de Ciudad de Resistencia interpusimos una acción constitucional de amparo en virtud de que estaba aprobado en el consenso fiscal y en la ley de presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación. De buenas a primeras, el gobierno automáticamente suspende la transferencia de fondo. Anuncia pomposamente que iba a transferir en forma directa a los municipios, y la verdad es que nosotros no recibimos absolutamente nada. Y eso para mí, la verdad que no tengo una precisión estricta, pero es más o menos 30 millones de pesos en el municipio de la Ciudad de Resistencia, que es parte del flujo financiero comprometido en obras de infraestructura social básica. Claro. Segundo tema. Jorge. Eso, automáticamente, si nosotros para el año, nosotros habíamos hecho una predicción de pérdida de casi 140 millones de pesos, pero que puede ser 210 millones de pesos, si efectivamente lo convalidamos con nuevas proyecciones desde el punto de vista de la evolución de precio, tipo de cambio y obviamente derechos de exportación en términos de porcentaje más la suma fija. Entonces, primero y principal, nosotros creemos que la extinción del Fondo Federal Solidario es una quita de recursos indispensables para cerca de 2.300 municipios, comunas y comisiones de fomento en la República Argentina para obras de infraestructura social básica. ¿Qué significa eso? Significa hacer desagües, zanjeos, o mejor dicho, desagües pluviales, redes de conexión de cloacas, agua potable, veredas, plazas y plazoletas, remodelación de parques públicos, pavimento urbano, en fin, digamos, obras de infraestructura que tiene varios efectos en forma simultánea. Primero, genera trabajo para una cadena de valor que va desde el productor de ladrillos hasta el que produce madera en nuestra región para esquemas de completamiento de viviendas, o el esquema básico que significa mejorar la infraestructura social básica para optimizar la calidad de vida y urbanizar y ordenar el territorio en el ámbito municipal. Claro. La verdad, eso es despiadado en términos de quita de recursos. El segundo tema, que es muy preocupante para nosotros, es el tema de la transferencia de la responsabilidad del subsidio al transporte público de pasajeros en la provincia. Porque dijeron, transferimos las erogaciones, que eso es indudable, pero con una proyección de recursos que es, la verdad, muy dudosa. Claro. Porque ya están discutiendo en el proyecto de presupuesto la modificación de las fuentes de financiamiento. Entonces, puede ocurrir que le digan a la provincia, hacete cargo del problema, pero no te damos los recursos, finalmente, en la ley de presupuesto. Y eso sería un problema serio, porque si la provincia no tiene cómo hacerse cargo del financiamiento para la ejecución del subsidio del transporte público de pasajeros, podés pensar, como dicen acá los transportistas en la ciudad y en el ámbito interurbano de la Gran Resistencia, que el precio puede valer 35 pesos. La verdad es que eso sería absolutamente prohibitivo para cualquier persona. Claro. Y por último, y para no seguir hablando, el tema de transporte público de pasajeros, el tema del Fondo Federal Solidario, pero también otros recursos complementarios que implica un ajuste brutal para las
economías de tipo regional. Claro. Jorge, te llevo para otro lado completamente distinto que tiene que ver con la agenda. Vos sabés que hace unas semanas entrevistamos en este programa a Germán Garabano. Sus declaraciones no fueron nada del otro mundo. Me parece que venían en el sentido de lo que él manifestaba respecto a la prisión preventiva y terminó generando todo un caos. Puertas adentro de Cambiemos, al punto tal que Elisa Carrió está diciendo que lo va a someter a un juicio político. Te quería consultar cómo ves toda esta avanzada de Elisa Carrió, que dice que es una broma, que vuelve para atrás, que vuelve nuevamente para adelante. ¿Cómo lo ves? ¿No hay como una banalización de la política en algún punto? Es posible, pero siempre me preocupo más de mirar o los problemas que tenemos nosotros como oposición que los del oficialismo, porque la verdad es que a mí me preocupa seriamente que en la agenda de construcción de la oposición, porque nosotros necesitamos imperiosamente generar un espacio de unidad en la diversidad, pero obviamente que sobre la base de un acuerdo programático en virtud de la cual necesitamos garantizar al pueblo argentino no solamente a oposición, por ejemplo, de esta ley de presupuesto, sino también a una cuestión que a mí me parece importante destacar. Primero, nosotros tuvimos 3 ejes de acción del gobierno de Macri que encontró a una oposición laxa y débil. Primero, un plan de exterminio sistemático de derechos. Acá no nos damos cuenta, pero silenciosamente el presupuesto educativo, la verdad, es proyectado 6,47% del Producto Interno Bruto y puede bajar a 5,09%. Y la verdad es que no nos dimos cuenta en términos, o sea, mejor dicho, hay protestas, reclamos, pero es una reducción abrupta. Lo mismo que ocurre con la ley de jerarquización de salud o de trabajo. O sea, plan de exterminio sistemático de derechos, vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Son temas muy preocupantes que tienen que ver con la oposición. Segundo tema, lo que denominamos violación del acuerdo democrático. Aquí se ha borrado claramente la frontera respecto al tema de defensa y seguridad interior, peligroso. Y eso era parte de la consistencia del Pacto Democrático en Argentina, lo mismo que los principios de memoria, verdad y justicia, que son efectivamente soslayados en materia de derechos humanos por la política del gobierno. Y por último también el tema de el Estado de Derecho y seguridad jurídica, en serio, que significa el funcionamiento del Estado de Derecho en Argentina, con los cuales es importante plantear los principios básicos, jueces naturales, presunción de inocencia, prisión preventiva condicionada, en el sentido de que efectivamente no puede ser un uso abusivo, todos los elementos que son básicos en un Estado de Derecho, derecho a la defensa en juicio, que es inviolable. En consecuencia, creo que estos principios constitucionales y garantías constitucionales hoy están siendo destruidas desde el punto de vista de la Administración de Justicia. Y por último, hay una cuestión que me preocupa severamente, que es el cepo económico con el Fondo Monetario Internacional. Antes se quejaban del cepo, teóricamente el cepo cambiario, pero la verdad es que hoy tenemos un cepo económico que va a condicionar severamente a las generaciones futuras. Y la verdad es que eso significa claramente una oposición al presupuesto y la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso, porque obviamente si los representantes del pueblo convalidan este acuerdo, están condicionando a las futuras generaciones argentinas. Claro, y me agrada que saquemos el tema de la oposición a flote. ¿Cómo venís viendo el armado de la oposición? ¿Vos seguís teniendo ganas de ser candidato a presidente? ¿Alguna vez dijiste voy a ser el mejor presidente de la historia? ¿Crees que este es el momento de lanzarte? No, a ver, yo no lo dije en el sentido siguiente. Si vos estás convencido, tenés que plantearte ser mejor, si no, más vale que no lo seas. O sea, claramente no quiero desnaturalizar el mensaje. La verdad que a mí me parece, primero y principal, creo que nosotros tenemos que ser constructores de la unidad. Y la verdad que constructores de la unidad, no tampoco a cualquier precio, en el sentido de diluir lo que nosotros entendemos principios liminares de un buen gobierno y de un acuerdo programático que sea sustentable, que no implique de ningún modo soslayar nuestros principios y obviamente arriar nuestras banderas. Me parece que eso es un tema clave. Ahora, en ese contexto, la voluntad popular es la que define cuál es la tendencia que finalmente puede garantizar el liderazgo que permita promover no solamente oposición, sino el triunfo electoral en el año 2019. De manera que, si mi voluntad es seguir haciendo lo que hago, gobernar bien el territorio, garantizar que desde esa gobernanza de territorio uno pueda construir unidad en la diversidad y unir todas las partes. Creo que hoy todavía no estamos logrando eso y es bueno seguir trabajando. Claro. ¿Apoyarías una eventual candidatura de Cristina Kirchner? Por supuesto, si la voluntad popular obviamente
lo decía así con muchísimo gusto. Ahora, esto no solamente depende de deseos, sino también de la voluntad popular del pueblo argentino, que obviamente tiene que generar la tendencia necesaria para promover candidaturas. La verdad es que, sinceramente, nosotros no podemos excluir a nadie, y cuando digo, porque hay muchos dirigentes que plantean líneas divisorias de aguas y exclusión. Yo creo muy por el contrario, que la oposición lo que tiene que hacer es unirse en la diversidad, y eso significa entender que aún con las diferencias, lo que esto se tiene que hacer es dirimir en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en una única primaria que permita que todas las expresiones puedan disputar los espacios que consideren mediante un acuerdo programático y obviamente mediante un nivel de participación ciudadana. Capitanich, ¿cómo ve el tema del pedido de detención preventiva de Pablo Moyano? Bien, la verdad es que también es parte de una estrategia de persecución opositora a quienes efectivamente manifiestan oposición sistemática en términos de defensa de los derechos del trabajador, porque la verdad cuesta creer que de una causa de esa naturaleza pueda derivar una detención. Claro. Jorge, te agradecemos mucho por el tiempo, por las definiciones, y te mandamos un abrazo grande. Pero muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Pasaba el ex gobernador de Chaco, actual intendente de la ciudad de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, en Crónica Anunciada. El Destape Radio.